Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Bueno, Buenas noches. buenas noches, tardes o mañanas, depende O mañanas, de cuándo efectivamente. veáis esto. Em, Esta reacción la habéis pedido un montón, pero un montón, muchísimas veces. Y claro, em, ha llegado el momento. Teníamos ahí, sé que hay varias versiones, pero esta es prácticamente la que más se ha pedido. De todas maneras, en comentarios sé que me vais a poner las distintas versiones que hay, pero bueno, vamos a ver esta que es versión en directo, pero en estudio. Y bueno, la formación por aquel entonces teníamos a Sami, que la tenemos aquí en la imagen, cantando, Minjo al bajo, Midori Miyako a las guitarras y Haruna a la batería. Así que bueno, la canción, como decía, se llama Burden of Time. Y vamos allá, no lo vamos a demorar mucho más. Bueno, pues David, ¿qué puedes esperar de esto? Pues que el sombrero va a durar poco puesto ahí. Me lo he puesto antes para que me dure un poco más, pero vamos, seguro que dura poco. Que Con esta dura, chica, desde luego. Em, este escenario ya lo vimos en cuando hicimos la reacción de Eagle Fly Free. Y es curioso, ¿no? Están dispuestas así como en círculo. Y me gusta mucho, sobre todo porque tiene mucho control con las cámaras y demás. Y se ve lo que toca cada una perfectamente y el sonido es espectacular. Supongo que aquí continuará porque es el mismo concierto, ¿no? Así que nada, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Love Bites. Sleepless nights was living best in time to the light. Faceless moon, tell me what would you say if you could contemplate the day I will die. Silent noise ringing in my head, can win me through the night. Scars my feet, I've been reading it, some may be fun to joy. I'm scared but outside here, sympathy is one day emotion. Time is spent to everyone, time will down for no one. Don't ever be afraid to die young and live fast. Time is slipping away from us. Time could change us suddenly. Even if the day wants to last it. Vale, vamos a hacer la primera parada. Para empezar, bueno, se escucha fantásticamente. La ecualización es perfecta. Escucho súper limpio cada guitarra en los distintos canales. El bajo se escucha súper claro, el de mi hijo. Me ha gustado un detalle técnico con el palmute así, digamos, atenuando las notas, ¿sabes? Parándolas con la mano. Y sobre todo lo que más me ha gustado, David, ahora tú me dices que lo que te está sorprendiendo, los coros, que nunca he escuchado también los coros de ellas y creo que le está dando un rollito súper chulo. claro, no están ahí con tropecientas gente ahí haciendo los coros o cantando también, pues se les escucha. Y la verdad que, hostia, se escucha bastante bien. Y me ha llamado mucho la atención que están todas vestidas así y va mi hijo con... Creo que lleva un top aquí por encima de Metallica. Digo, mírala, van todas ahí arregladitas.
que también he pensado, digo, ¿Haruna irá con tacones también? Porque creo que van todas con tacones. Pues no Y sé. tocar el doble bombo con tacones debe ser complicado. No, no las lleva. Ahora que, mira, desde aquí se ve la zapatilla. No, no. Aquí, Lleva sus zapatillas rojas. rojas. Recuerda, David, Sí, rojas. sí, bueno, no me voy a meter en jardines, pero Que si vamos. no recuerdo mal eran de marca Reebok, ¿no? Las Sí, sí, zapatillas sí. de... Sí, que las compró en Londres. Y que ya no se pueden comprar porque ya no hay... Claro, en el momento que se haya sabido De la marca hecho, y el modelo, se se ha acabarían convertido pronto, ¿no? claro, se ha convertido en algo ya de coleccionismo. ¿Eh? O lo mismo las compró ella ahí, se compró 7 u 8 pares para tener. Y dejó a los demás sin poder comprar, ¿no? Sí, mira, es curioso, ¿no? Verlas de ropa de calle, vamos a decirlo así, en vez de, digamos, todas de blanco, que es lo habitual. Me gusta, ¿ves la pantalla que tiene aquí protectora para que el sonido no invada al de las demás? Es que la batería en un local de ensayo, que no haya estado en un local de ensayo con batería, la batería suena, vamos, Sí, claro, imagino que se comerá el resto de los que instrumentos coma los instrumentos, sí. Además, no solamente para que ella no invada a los demás, sino que, por ejemplo, cuando... para que se escuche, ¿eh? Sí, pero te explico, cuando yo toco, por ejemplo, el bajo, ¿vale? La onda sonora del bajo hace que resuene parte de los instrumentos de la batería, ¿sabes? Empiezan ahí Ya, como a vibrar. Entonces, para que ninguno influya en el otro, ¿vale? ya, Y ya. que cada uno se escuche súper limpio. Bueno, le doy un poquito para atrás y continuamos. ¿Esto qué es, tío? Corta, corta, pero ¿qué? ¿Estaba tocando la guitarra y el teclado a la vez? A la vez, a la Pero vez. lo de esta chica ya Esto hay que es... verlo de nuevo. Vamos a repetirlo desde los solos. Madre mía, Mira, se te ha caído hasta la se me va cámara. hasta la cámara. Es que, vamos, se me cae la mandíbula al suelo. Madre mía. Otra cosa que me he dado cuenta es que al principio los bytes estaban a la izquierda, estaban al contrario de cómo están ahora, porque ahora están a la derecha Miyako y a la izquierda Midori. Y aquí se han puesto, porque esta canción es de al principio, entonces se han puesto como en aquella época. Está Miyako a la izquierda y me suena por el canal izquierdo y Midori por el canal derecho. Perfecto, bueno, pues vamos a repetir el tema de los solos y vamos a estar más atentos porque si no lo he visto mal estaba tocando con la mano izquierda. Claro,
Sí, sí, Como, la guitarra, el mástil de la como guitarra. no puede darle fuerza, digamos, con la púa, al presionar con la mano, pues es como hacer tapping con una mano, pero el acorde, ¿vale? Es decir, Madre hay mía. que tener fuerza, aparte de habilidad, fuerza para que vaya marcando. Y aparte estaba tocando con la mano derecha el teclado. Digo, yo ya no sé en cuántas partes se subdivide el cerebro de Miyako, ¿vale? Pero esto es de traca. Bueno, vamos a por ello y estar atento a esa parte porque me ha volado la cabeza. Es la primera vez que te veo hacer una doble explosión de sombrero. Porque, claro, cuando he visto un ¿Y sombrero, por qué el otro? Porque he si no visto hubieran volado los tres a la vez, ¿eh? un sombrero encima de otro, digo, ¿qué está haciendo? Digo, claro, como Miyako toca Pues a la la vez, guitarra y claro, el teclado a joder. la vez, pues se merece dos Se sombreros a la vez. merece los dos sombreros a la vez. Pero además, no solamente es que de por sí esté tocando el piano y la guitarra a la vez, es que con la mano del piano le estaba haciendo, digamos, haciendo guitarras doble, digamos, Sí, sí, con sí, el sí, sí, teclado sí, sí. a Midori. Es decir, eh, Lo de- yo lo hemos dicho varias veces, ¿qué no nos sorprende de esta chica? Yo no sé por qué nos sorprendemos, es que todas las canciones nos hacen algo distinto. impresionante. Bueno, Es increíble, ¿eh? no hemos mencionado, mi hijo está espectacular con el bajo, ¿vale? Suena tremendo, suena potente. Al final hemos visto que se ha animado porque la he visto ya ahí cabeceando, digo, se ha venido arriba. Y, y Asami, en la canción, en determinadas partes, era bastante complicada y había notas bastante difíciles de alcanzar, ¿eh? Sí, sí. Pero ya sabemos cómo es y cómo canta y cómo come. Ostras, ¿verdad? ¿Y cómo come esta mujer? No es normal porque, a ver, las demás las hemos visto en redes que muestran un plato. Bueno, Haruna es mucho. Bueno, Haruna, Sí, sí, cuando se hace fotos de grupo, hasta pone el móvil enseñando lo que se ha comido. sí. Pero Asami muestra cinco o seis fotos, una foto de cinco platos. Digo, pero, ¿cuánto come esta chica?
Eh, Hombre, con la... imagino que cantando, creo que, además el otro día creo que me saltó, que cantando se queman muchas calorías. Pues se tiene que alimentar la mujer. sí, 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 pero bueno, como decimos aquí en España, es más barato comprarle un traje que invitarla a Sí, comer. sí, no, no, yo la compro el vestido que ella quiera en vez de invitarla a comer. Ostras, cómo come a Sammy. Es impresionante. Bueno, pues amigos, hemos flipado. Hemos flipado. Así que nada, no nos queda nada más que decir. Que ya sabéis, tenéis dos formas de apoyarnos, principalmente. Una, la que veis aquí abajo, que sería que aparte de suscribiros, os hagáis miembros, ¿vale? O el botón de join, dependiendo si en inglés, en español, que consiste en haceros miembros del canal. Y hay dos niveles. En el primer nivel podéis ver las reacciones antes de que se publiquen oficialmente y en el nivel 2 tenéis aproximadamente 15-16 reacciones exclusivas durante el mes. Y luego está el Patreon, que lo está señalando ahí David, que consiste en que si queréis reacciones personalizadas, tenemos tres niveles, el bronce, el plata y oro, para tener 2, 4 o 6 reacciones personalizadas durante el mes. Toda la información está abajo en la información de la canción, ¿vale? Sí, más abajo todavía, Sí, efectivamente. sí, La pero más, información de la más canción. para abajo. Correcto, la información de la canción lo tenéis ahí, tanto los enlaces para acceder tanto al Patreon como para ser miembros del canal. Y por último, si veis una reacción nuestra y os salta una publicidad, por favor, si la podéis ver, pues nos ayuda un montón. Un abrazo amigos y esperamos vuestros comentarios. Adiós. Hasta luego.